Cómodo, emperador de Roma de 177 a 192 después de Cristo, es recordado como un gobernante sádico y ambicioso, imagen que popularizó la película Gladiador. Sin embargo, la verdadera historia de su reinado pinta un cuadro mucho más extraño y perturbador. Creyéndose la encarnación viviente del dios Hércules, Cómodo se obsesionó con el combate de gladiadores, no como un guerrero, sino como una forma de glorificar su propio ego. Él luchaba en el Coliseo enfrentándose a enanos, animales salvajes e incluso gladiadores, quienes tenían prohibido hacerle daño, todo mientras blandía armas sin filo para asegurar su seguridad. Su participación en estos espectáculos dejó vacías las arcas de Roma, pues él mismo se pagaba por cada aparición. El gobierno de Cómodo destacó por su crueldad, paranoia y delirios de grandeza. Mandó asesinar a su hermana por conspirar contra él, ejecutó a su esposa para hacerle espacio a su amante y purgó el senado de cualquiera que se opusiera a él. Sus malas decisiones causaron crisis económica y hambre. Su comportamiento errático y su obsesión con el poder han consolidado su legado como uno de los emperadores más infames y autodestructivos de Roma. Esta es su historia. Cómodo nació en 161 después de Cristo, hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, cuyas meditaciones introspectivas siguen siendo una de las obras más veneradas de la filosofía antigua. Su madre fue Faustina la Menor, la hija más joven del difunto emperador Antonino Pío. Faustina también era la prima hermana de Marco, lo que creaba un fuerte vínculo dinástico entre ambos. Tuvieron 14 hijos, pero solo Cómodo y 4 hijas llegaron a la adultez antes de nacer él y su gemelo Tito. Según se informa, Faustina tuvo un sueño vívido y ominoso en el que daba a luz a 2 serpientes, una más poderosa que la otra. Trágicamente, esta visión pareció anticipar el futuro. Tito murió joven, al igual que varios de sus hermanos. Mientras que solo Cómodo sobrevivió, él recibió una educación integral, guiado por numerosos eruditos que buscaban cultivar su intelecto. A pesar de estos años formativos de aprendizaje, la historia augusta sugiere que el carácter de Cómodo comenzó a mostrar señales de un comportamiento preocupante desde temprana edad. Una historia notoria relata cómo, con solo 12 años, Cómodo ordenó que uno de sus sirvientes fuera arrojado a un horno porque no había calentado su baño a la temperatura correcta. La vida del sirviente se salvó por la rápida acción de otro esclavo, que arrojó una piel de oveja al horno y generó humo. Eso convenció al heredero de que su demanda fue cumplida. Para el año 176 después de Cristo, Marco Aurelio nombró a Cómodo como coemperador, una decisión que parecía reflejar su deseo de preparar a su hijo para el liderazgo futuro. No obstante, el inicio del reinado de Cómodo no mostraba la promesa de un gobernante sabio. En cambio, se entregó a una vida de excesos, dedicándose al combate de gladiadores y a las carreras de carros, actividades que lo distraían de sus deberes de gobierno. Se rodeó de aduladores que solo le decían lo que quería oír, aislándose aún más de sus responsabilidades como gobernante. Quizás en un último intento de inculcarle algo de disciplina, Marco llevó a Cómodo con él en una campaña militar contra la tribu de los macromanos en el norte de Europa. Estos eran los pueblos germánicos que vivían cerca de la frontera del Imperio Romano, esperando que la experiencia templara las tendencias imprudentes de su hijo. En la campaña del norte, el 17 de marzo de 180 después de Cristo, Marco Aurelio falleció. El público romano tenía a Marco Aurelio en alta estima, admirándolo por su filosofía estoica, tanto por naturaleza como por educación. Como emperador, manejó hábilmente la expansión y consolidación del imperio, siempre esforzándose por apoyar a su pueblo durante tiempos difíciles, como la devastadora plaga. Su mayor logro fue su liderazgo firme durante la primera verdadera pandemia del imperio, la Guerra Parta y las guerras germánicas. Bajo su guía, el Imperio Romano prosperó gracias a su firme compromiso con la virtud y la sabiduría. Sin embargo, tras la muerte de Marco, su hijo Cómodo ascendió al trono con la promesa de terminar la guerra contra las tribus germánicas. Un conflicto que de hecho ya estaba casi ganado. Sin embargo, a pesar de que la victoria estaba al alcance,
Cómodo abandonó abruptamente la campaña, optando en su lugar por regresar a Roma. El historiador romano Casio Dion lamentó este cambio, describiendo el reinado de Cómodo como la caída del imperio de un reino de oro a uno de hierro y óxido, cuando Cómodo tomó el control total. Sus primeros años como emperador tuvieron pocos éxitos o buen juicio. Durante su reinado hubo varios levantamientos en el imperio, sobre todo en Britania, el norte de África y nuevos conflictos en el Danubio. Sin embargo, aparte de estos disturbios, el imperio experimentó un periodo de relativa paz y prosperidad. Sin embargo, en Roma, una atmósfera más oscura impregnaba la capital. La élite aristocrática que rodeaba a Cómodo se entregaba a la decadencia, el exceso y la violencia, convirtiendo la ciudad en un caldo de cultivo para la depravación. Lucila, la hija de Marco Aurelio, había sido emperatriz en su momento gracias a su matrimonio con Lucio Vero, quien gobernó junto con su padre. Con los años, ella se alarmó más por el comportamiento errático de su hermano y la inestabilidad que causaba en el imperio. Lucila, siendo más de una década mayor que Cómodo, tenía el rango de Augusta como viuda de Vero y más tarde se casó con Tiberio Claudio Pompano, un respetado general romano de ascendencia siria, 2 años después del inicio del reinado de Cómodo. Lucila, preocupada por su actitud y la estabilidad del imperio, terminó envuelta en una conspiración para matarlo. Su plan era que Cómodo fuera asesinado y colocarse a ella y a su esposo en el poder como los nuevos gobernantes de Roma. Para ejecutar este complot, Lucila reclutó a su propio sobrino, quien tenía la tarea de esconderse detrás de una columna en el Coliseo y atacar al emperador. Cómodo fue atraído a la trampa bajo falsos pretextos. Cuando el aspirante a asesino se acercó, dudó. En lugar de atacar al emperador de inmediato, gritó: «Esto es lo que el Senado te ha enviado». Este breve momento de demora le dio a la guardia pretoriana de élite de Cómodo la oportunidad de actuar, y el asesino fue rápidamente eliminado. El papel de Lucila en el complot pronto fue descubierto y fue exiliada a la isla de Capri junto con su hija. No obstante, Cómodo pronto se arrepintió de la misericordia que mostró a su hermano. Semanas después, envió a un centurión leal a Capri con órdenes de matar a Lucila y su hija, eliminando la amenaza. La traición de su hermana pareció derrumbar el frágil estado mental de Cómodo. El complot de Lucila y la ejecución de su hermana y sobrina profundizaron la paranoia y el impacto emocional y psicológico del emperador. Él creía que complots y conspiraciones acechaban en cada rincón. Comenzó a haber traición en todo, lo que pronto llevó a una purga violenta. Las fuentes históricas describen una ola implacable de ejecuciones durante este periodo. Si bien es imposible determinar la autenticidad de todas las supuestas conspiraciones, está claro que Cómodo, abrumado por la sospecha y el miedo, emprendió una campaña de terror, purgando a la aristocracia de cualquiera que hubiera ganado influencia bajo el reinado de su padre. El Senado, antes pilar del gobierno romano, perdió a sus miembros más poderosos. Durante este derramamiento de sangre, Cómodo desatendió sus deberes y dejó el gobierno diario en manos de consejeros corruptos y egoístas. Los prefectos al mando de la Guardia Pretoriana, guardaespaldas del emperador, se volvieron piezas clave en esta red de violencia y extorsión. Mientras su imperio caía más profundamente en el caos, Cómodo se desligó de los asuntos del Estado y centró su atención en los espectáculos sangrientos de las arenas. Fue ahí, en la arena del Coliseo, donde encontró consuelo, dedicándose a los juegos de gladiadores y demostraciones de poder, mientras el imperio que gobernaba caía aún más en el desorden. Así comenzó su reinado de terror. Cómodo albergaba una pasión intensa por el combate de gladiadores, una obsesión tan extrema que él mismo entraba a la arena vistiendo el atuendo de una clase de gladiador conocida por su armadura pesada y su espada larga, conocidos como secutores. Su participación en estos juegos brutales escandalizó a la sociedad romana, porque los gladiadores eran vistos como lo más bajo de lo bajo, a menudo esclavos o criminal. Ver a un emperador
antes venerado como líder de los hombres y protector del imperio, participar en actos tan degradantes era considerado. Por debajo de su posición, Herodiano, un historiador contemporáneo, capturó la indignación pública, señalando que los espectadores consideraban inapropiado que un emperador luchara por deporte, cuando podría haber estado liderando campañas militares contra los enemigos bárbaros de Roma. El consenso entre la élite romana era claro: se esperaba que el emperador comandara ejércitos, no que entrara a la arena como gladiador. Pronto se difundieron rumores populares, e incluso algunos sugerían que Cómodo no era el verdadero hijo de Marco Aurelio, sino más bien el hijo ilegítimo de un gladiador. Una idea impulsada por la escandalosa reputación de su madre, Faustina, famosa por sus supuestos romances. Casio Dio, un senador bajo el gobierno de Cómodo, ofreció detalles más gráficos sobre la peligrosa obsesión del emperador con los juegos de gladiadores. Él escribió que Cómodo a menudo luchaba en la arena, a veces matando a sus oponentes, aunque en combates menos formales simplemente los mutilaba. Dio relató cómo Cómodo hacía movimientos salvajes y exagerados con su espada, quitando ocasionalmente narices, orejas u otras partes de sus oponentes. A sus enemigos siempre se les exigía rendirse en lugar de luchar hasta la muerte, lo que aseguraba que él nunca enfrentara la derrota. Las victorias del emperador a menudo eran recibidas con gratitud por aquellos a quienes vencía. Las marcas de haber sido derrotado por el propio emperador eran vistas como un signo de fortaleza, incluso de honor. Además, Dion describe a Cómodo como un gobernante que llevó la crueldad al extremo. En un incidente perturbador, llevó al Coliseo a romanos sin pies. Los hizo atar a todos juntos para poder golpearlos con un garrote, fingiendo que era un gigante. Cómodo solía usar armas mortales en secreto en combates privados, donde sus oponentes, casi siempre esclavos, eran obligados a luchar contra él. Los esclavos sabían que vencer al emperador probablemente significaría su ejecución, mientras que las acciones de Cómodo en la arena se convirtieron en una fuente tanto de fascinación como de repulsión. También eran una oportunidad para que él afirmara su poder y superioridad. Él sentía un placer especial al incluir enanos en sus exhibiciones de gladiadores. Además, a menudo luchaba desde una plataforma elevada, asegurándose de tener ventajas sobre sus oponentes. En marcado contraste con su padre, Marco Aurelio, quien era conocido por su sabiduría y sus inclinaciones filosóficas, Cómodo estaba sumamente orgulloso de su destreza física. Según todos, era un hombre musculoso, hábil con la espada y el arco. El historiador Herodiano lo describió como un hombre notablemente apuesto, y Cómodo disfrutaba de esta percepción. Mandó hacer estatuas de sí mismo vestido como el héroe mítico Hércules, con la piel de león y el garrote. Incluso abandonó su apellido familiar y adoptó la personalidad de Hércules, proclamándose a sí mismo como hijo de Zeus. Levantó estatuas en Roma para fortalecer su imagen divina, buscando infundir tanto asombro como miedo en sus súbditos. La obsesión de Cómodo con Hércules no se detuvo solo en las estatuas. Además, intentó imitar al héroe en la arena al luchar contra animales salvajes para mostrar su fuerza. Las multitudes quedaban cautivadas por su audacia, aunque sus encuentros con bestias exóticas eran mucho menos peligrosos de lo que parecían. Por ejemplo, Cómodo luchaba contra jirafas, elefantes e hipopótamos, pero siempre desde la seguridad de su plataforma elevada, con sus guardaespaldas listos para asegurar su protección. Famosamente mató a 100 leones en un solo día, pero en lugar de enfrentarlos en combate cuerpo a cuerpo, prefería dispararles con un arco seguro desde su punto de vista elevado. En todas estas exhibiciones, el deseo de gloria y reconocimiento de Cómodo eclipsaba su sentido de responsabilidad como emperador. Sus hazañas como gladiador, lejos de elevar su estatus, ilustraban la profundidad a la que había caído su reinado. Cómodo, el emperador que alguna vez se esperaba que liderara y protegiera el imperio, se vio cada vez más consumido por la necesidad de adoración personal, asociando para siempre su identidad con el mundo violento y caótico de la arena.
Cómodo estaba casado con Brutia Crispina, una mujer de noble linaje proveniente de una estimada familia aristocrática. Tras su matrimonio, Crispina recibió el título de Augusta, elevándola así a la posición de emperatriz de Roma. Descrita como elegante y de corazón tierno, Crispina fue en gran parte excluida de los asuntos políticos del imperio. A pesar de su estatus elevado, no tenía una influencia significativa sobre su esposo, cuyo gobierno se caracterizaba cada vez más por decisiones erráticas y placeres personales. A pesar del prestigio de su título, el matrimonio de Crispina con Cómodo no fue bueno. La pareja no tuvo hijos, lo que llevó a una inminente crisis de sucesión dentro del Imperio Romano. Después de una década de matrimonio, Cómodo, impulsado por su paranoia personal y posiblemente manipulado por las intrigas de su corte, acusó falsamente a Crispina de adulterio. Ella fue ejecutada. Cómodo, después de deshacerse de su esposa, no volvió a casarse, sino que tomó una amante. Durante su reinado, Cómodo mostró una inquietante fascinación por personas con discapacidades físicas. Como muchos élites romanos, tenía esclavos con discapacidades en su palacio y los usaba en sus espectáculos grotescos. En un episodio particularmente notorio, según lo registrado en la historia augusta, se cuenta que Cómodo ordenó que 2 esclavos jorobados fueran desnudados y colocados sobre bandejas de plata. En un banquete lujoso, los invitados debían comer recostados. Consciente de la fragilidad de su posición, Cómodo entendía la necesidad de mantener el favor del pueblo romano. En un esfuerzo por asegurar su lealtad, frecuentemente distribuía grandes cantidades de dinero en el corazón de la ciudad. Estos espectáculos, diseñados para distraer y apaciguar a las masas, eran un ejemplo clásico de la política romana de pan y circo. Al mismo tiempo, Cómodo trabajó para asegurar la lealtad del ejército, pagando sumas generosas a los legionarios y generales, reduciendo la probabilidad de traición por parte de sus propios guardias, un destino que había caído sobre muchos emperadores antes que él. Durante el reinado del emperador Cleandro, antes esclavo, alcanzó gran poder en la corte imperial. Gracias a su estrecha relación con Cómodo, Cleandro llegó a comandar la Guardia Pretoriana, la fuerza de élite encargada de proteger al emperador. Sin embargo, la rápida acumulación de poder y riqueza de Cleandro lo llevó a corromper la propia base del gobierno romano. Vendió cargos de poder, incluyendo puestos en el Senado, mandos militares, gobernaciones e incluso consulados, convirtiendo los cargos públicos romanos en una mercancía que se vendía al mejor postor. Esta corrupción causó descontento en todo el imperio, sobre todo en el ejército, donde crecían las deserciones y rebeliones. En 190 después de Cristo, una escasez de alimentos golpeó Roma y el funcionario encargado del grano culpó a Cleandro por la crisis. La población romana, molesta por la mala gestión económica, se rebeló contra el funcionario corrupto. Estallaron disturbios en las calles, con la multitud exigiendo la cabeza de Cleandro. Buscando refugio en el palacio imperial, Cleandro suplicó la protección de Cómodo. Sin embargo, la furia del pueblo era imparable, y Cómodo, en un intento de calmar los disturbios, ordenó la ejecución de Cleandro, así como la muerte de su hijo. A pesar de estos gestos, el papel del emperador en el caos era innegable. La corrupción de Cleandro había florecido bajo la supervisión de Cómodo, y su incompetencia como gobernante estaba llevando al otrora glorioso imperio al borde de la ruina. Para colmo, la obsesión de Cómodo con los combates de gladiadores seguía drenando el tesoro imperial. Cada vez que luchaba en la arena, forzaba aún más la economía romana hacia la decadencia, ya que los costos de estos espectáculos lujosos eran asumidos por el Estado. Su indulgencia en estos juegos, lejos de ser un símbolo de la fuerza imperial, se convirtió en una grotesca muestra de exceso, socavando la estabilidad del imperio que se suponía debía proteger. Al final, la mala administración y la corrupción durante el reinado de Cómodo, junto con su creciente desapego de los asuntos serios del Estado, aceleraron el declive de la Edad de Oro de Roma.
El pueblo de Roma, especialmente los senadores, ya no podía soportar el gobierno de Cómodo. Sus delirios de grandeza habían llegado a tal grado que amenazaban cada vez más su propio poder, riqueza y, en ocasiones, hasta sus propias vidas. Se mostraba como el divino Hércules, decorando estatuas, monedas y su imagen con la vestimenta del héroe. Sin embargo, la locura no terminaría ahí. Renombró al Senado como el Senado afortunado de Cómodo. Incluso ordenó reemplazar la cabeza de la estatua de Nerón junto al Coliseo por la suya, representándose como Hércules, con un garrote en mano y un león a sus pies. En noviembre de 192 después de Cristo, Cómodo celebró su autoproclamada grandeza con los Juegos Plebeyos, donde disparó a cientos de animales por la mañana y luchó como gladiador cada tarde sin perder nunca un combate. Su reinado parecía haberse vuelto solo un gran espectáculo. Los delirios de Cómodo llegaron a su máximo cuando anunció un día especial de juegos el 1 de enero del 193 después de Cristo. Al principio, Marcia, su amante, le suplicó que cancelara los juegos, pero sus ruegos fueron recibidos con furia mientras él amenazaba su vida. A medida que el emperador se volvía cada vez más impredecible y cruel, Marcia descubrió una lista de personas que él planeaba ejecutar. En la lista estaba ella misma y otros 2 altos funcionarios, dándose cuenta de que sus vidas estaban en peligro inminente. Los 3 planearon acabar con el reinado de Cómodo. Marcia inició envenenando el vino del emperador, pero en un cruel giro del destino, Cómodo vomitó el veneno. Beber después de un baño era algo común para él, especialmente después de excederse. Sin saber del intento fallido, los conspiradores recurrieron a un método más directo. Narciso, el compañero personal de lucha y entrenador de Cómodo, fue enviado para terminar el trabajo. Entrando al baño del emperador, Narciso lo estranguló hasta matarlo, con Cómodo ya debilitado por el veneno. Tras su muerte, el Senado declaró a Cómodo como enemigo público y rápidamente comenzó el trabajo de borrar su presencia de la historia. Todos los monumentos que llevaban su imagen fueron destruidos y cualquier inscripción con su nombre fue borrada. Las estatuas fueron destruidas o arrojadas a un río, simbolizando el intento de purgar al imperio de su memoria. La muerte de Cómodo desató un período de profunda inestabilidad. El imperio, que antes estaba unido y floreciente, se sumió en una violenta guerra civil, con 5 diferentes aspirantes compitiendo por el trono imperial. Se le llamaba el año de los 5 emperadores. Aunque el imperio romano perduraría por otros 3 siglos, su historia posterior estuvo plagada de conflictos internos, guerras y un declive cultural gradual. Los periodos de estabilidad eran fugaces, e incluso cuando surgían líderes excepcionales, las cicatrices del reinado de Cómodo permanecían. Cómodo es recordado con desdén, no solo por su comportamiento errático, sino por el daño irreparable que su gobierno infligió a Roma, a diferencia de su padre, Marco Aurelio, quien gobernó con sabiduría y virtud. Cómodo fue consumido por delirios de divinidad. No se veía como gobernante, sino como Dios. Su reinado, marcado por la crueldad, la locura y la paranoia, no expandió el imperio ni lo llevó a la victoria en batalla. En cambio, aceleró su decadencia. La ignorancia, arrogancia y delirio del emperador finalmente lo llevaron a la muerte y dejaron un legado manchado por la tiranía. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto en otro Perfiles Históricos.